Bienvenidos, bienvenidas. Mientras esperan a que iniciemos, los invitamos a centrarse. Para comenzar, sintonicen con su respiración. Inhalen lento y profundo. Retengan por un instante el aire. Cuando logren sentirse, exhalen. ¿Pueden sentir el vacío? Vamos, una vez más. Inhalen por la nariz y sientan su corazón. Enfoquen su atención en la respiración. Cuando logren sentir su latir, exhalen. Suave, lento y compasivo. Dejen ir todo lo que no necesitan. Y cuando sientan que lo han logrado, contemplen el vacío. Una vez más, a medida que inhalan, sienten cómo se unen a la tierra. Cuando retengan el aire, busquen ese punto de unión entre sus pies y el suelo. Siéntanse anclados a la tierra. Somos la posibilidad de manifestar todo. Somos todo y toda la realidad. Bienaventurados seamos a recordar y co-crear. Comenzamos. No te vayas, sigue con nosotros. ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, bienvenidos. Yo soy Vero Aranzábal y esto es De Veras con Vero, un programa que promueve bienestar y coherencia. ¿Están listos? Co-creemos transformación en nuestras vidas y activemos nuestros sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio que promueve bienestar y coherencia. Encantada, como siempre, de saludarlos martes a las 13 horas. Y hoy tenemos un programa que nos va a invitar a un nuevo entendimiento. En mi experiencia, es una metodología que me invitó a resignificarme y a entender, más allá de la historia que me habían contado, para dónde iba mi vida y darme la oportunidad de verla desde otros ojos. Para este ejercicio me acompaña una gran amiga argentina, Mónica Mazzoni, que es de los últimos tesoros que la experiencia me ha dado. Moni, bienvenida desde Argentina. Hola, Vero, muchas gracias. Un placer y un honor estar acá en tu programa. Gracias, querida. Oye, para los co-creadores que no saben, ¿quién es Mónica Mazzoni en pocas palabras? En pocas palabras, bueno, ¿cómo definirse? Bueno, soy una buscadora, caminante, que siempre ha buscado indagarse, conocerse más para poder brindarme desde un lugar genuino. Y así fue como encontré en mi camino esta herramienta, esta metodología que se llama biografía humana. Y bueno, y es desde ahí donde me comparto y desde donde trabajo. Me encanta, Moni. Y pues la verdad es que entonces empecemos a platicarle un poquito, si quieres, a los co-creadores, cuál es la base de esta metodología que se llama biografía humana. Porque la verdad es que la primera vez que tú me dices, hago biografía humana, dije, ay, ¿qué hace? O sea, empezar a hacer un descriptivo como una historia de las personas y no, tiene una profundidad total y sí creo que es una herramienta que requeriríamos tomarla muy seriamente de la mano para poder empezar a tener una vida más personal, más desde lo que yo digo de mí. Exacto. Creo que es conocer esa parte de uno mismo que uno no tiene recuerdos, ¿no? Porque uno no tiene recuerdos conscientes desde el momento en que nació. Y la vida en esta vida que estamos viviendo comenzó en el momento que nacimos. Comenzó primero con una gestación, con una vida intrauterina, y luego cuando nacemos. Y ahí comienza nuestra historia. Lo que pasa que no tenemos recuerdos y hemos construido nuestra vida en base a lo que nos han contado muchas veces de esa primera etapa. Por eso el trabajo de la biografía humana es casi en el comienzo como trabaja un detective, ¿no? Porque no importa tanto lo que dice el consultante, porque el consultante me va a contar
Ujú. lo que su mamá le contó de esos primeros años de vida, y muchas veces dista de la realidad real que ha tenido ese niño y ese bebé humano. Entonces, bueno, siempre como para un escalón, para iniciar, para poner Ujú. una base, hablamos de nuestro diseño, cómo estamos diseñados los seres humanos y somos mamíferos. Entonces ahí, más allá de las teorías y más allá de todo lo que podamos decir, hay un diseño que no se ha modificado, que es el mismo. Todo bebé humano que nace Ujú. con las mismas características y las mismas necesidades en cualquier parte del mundo. Sí, esta parte me encanta cómo vamos acompañando ahorita a los co-creadores a que se den cuenta de esta realidad. La verdad es que la primera vez que yo lo platiqué contigo dije, claro, o sea, cuando a mí me preguntan cómo es Vero, pues obviamente yo voy a platicar de Vero de acuerdo a la referencia que me dieron mis familiares, quien me cuidó, mi maestro, mis amigos, pero es un ejercicio particular cuando yo me voy. Pero empecemos. ¿Cómo podríamos identificarnos así, como mamíferos, como ustedes dicen en esta técnica, que como tú bien dices, da lo mismo un mamífero de China, de Portugal, de Argentina, de México? Todos tenemos las mismas características. Exacto. Y las mismas necesidades básicas, que ser atendidas ¿por Ujú. quién? Por mamá Por mamá. o una figura maternante en caso de que mamá no esté. Claro. Entonces, podemos hablar con respecto a otros mamíferos. El más parecido a nosotras es el mono, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. si uno mira lo que hace una mona, ¿no?, con su cría, ella sabe en su instinto cómo parirlo, cómo atenderlo, cómo nutrirlo, cómo enseñarle, cómo cuidarlo, cómo ampararlo. Eh, Nosotros vemos que esa mona eh, tiene todas las herramientas, ¿sí?, para poder acompañar a su cría en el crecimiento. Y una vez que está maduro y está listo, puede salir a la vida con todas esas herramientas. Muchas veces no nos pasa eso mismo a nosotros, ¿no? Ok. Porque venimos de una cadena transgeneracional de bastantes desamparos en la primera infancia, y eso se va perpetuando. Y nosotros, para poder definirnos un poco en estas necesidades que tenemos todos los bebés humanos en todo el mundo, básicamente todos los niños nacemos capaces de amar y ávidos de amor, ¿sí? Esa es una característica del bebé humano. Pero ¿qué necesita? Todos los cuidados que se asemejen a la vivencia que tenía dentro del útero materno, Wow. ¿sí? Y el bebé espera eso una vez que nace. Entonces, ¿qué espera? Espera alimento permanente, movimiento permanente, contacto permanente, mínimo durante esos primeros 9 meses de vida, hasta que puede gatear, puede moverse y reptar hacia el cuerpo de la mamá. En ese sentido, nosotros como humanos nacemos, diríamos, sin terminar. Nos faltarían 9 meses de Ujú. estar en brazos de nuestra mamá para terminar de formarnos y así poder empezar a movernos mínimamente, como hace cualquier cachorro de cualquier mamífero, que enseguida, ni bien nace, puede moverse y puede moverse por su propio medio, puede caminar, puede gatear. Ok, entonces digamos que los recursos como seres humanos, en el momento en que llegamos a cada quien a su existencia, a su vida, o sea, salimos del cuerpo de nuestra madre, venimos un poquito bajos de habilidades en relación a los demás mamíferos. Exacto. Somos, dentro de los mamíferos, los que más lento vamos evolucionando. Necesitamos mucho acompañamiento, mucho cuidado, tenemos muchas necesidades que ser atendidas. Y el niño, el bebé, no se puede atender por sí mismo, necesita de un adulto que lo ampare, que lo cuide, ¿no? Si ese bebé, bueno, y ahí hablamos también del instinto, ¿no? Para poder Ujú. mirar desde el punto del bebé que hemos sido, nosotros tenemos un instinto de supervivencia. Entonces, donde nos sentimos alejados de nuestra mamá, sentimos pánico, miedo, muerte, porque si yo no estoy pegadito a un cuerpo adulto que me sostenga,
La vivencia es que puede venir cualquier depredador y me puede lastimar, me puede comer. Esa es la vivencia del bebé. ¿Cuántas veces nosotros habremos sentido eso? Pero eso nunca nadie lo nombró, ¿no? Y como nosotros no tenemos recuerdos, ¿no? Y la vivencia de nuestra mamá es que ella nos dio el mayor amparo, el mayor confort, pero esa es la mirada de mamá, no la juzgamos, para nada, pero creo que la biografía humana lo que acerca es la posibilidad de poder mirar por primera vez desde el punto de vista del bebé y la niña o niño que hemos sido. Esta parte me parece encantadora y me gustaría como bajarlo a los co-creadores, de traducirlo, es decir, no es una metodología que va a ir a hacer un juicio de la maternidad o de la paternidad, no, va a ir a buscar tu entendimiento personal o a escudriñar en el inconsciente esta memoria perdida donde podemos empezarnos a identificar, porque ¿cuántas veces les ha pasado, queridos co-creadores, que ustedes son la historia que les contó? El bebé chillona, la niña latosa, la quietecita y bien portada. Ah, ¿cómo eras inquieto, mijito? El que todo el tiempo quería que lo estuvieran cargando, el que nunca podía soltar la mamila o la teta, ¿no? Todo el tiempo. Tal cual. La referencia de esa historia. Pero, a ver, entonces explícanos, Moni, porque yo creo que, no sé qué porcentaje, pero me atrevería a pensar que el 99.9 de los seres humanos en este planeta tuvimos una cierta carencia o tuvimos un cierto, la palabra que utiliza biografía humana, un cierto desamparo en esta necesidad de cuidado, de apapacho, de protección como mamífero. Entonces, ¿qué es lo que regularmente hacemos los seres humanos? O sea, si no lo tengo, ¿qué? ¿Lo doy por perdido? ¿Se me olvida? ¿Qué hago con eso? En principio, ese bebé Ajá. tiene, o sea, todos los bebés nacemos con 2 mecanismos de supervivencia muy fuertes. Ok. Uno es el llanto, para avisarle a mi mamá que necesito algo, porque no le puedo avisar de otra manera. Yo, siendo un bebé, no me puedo mover, no puedo hablar, entonces, ¿cómo le aviso a mi mamá que necesito algo o que estoy incómodo? Llorando, en primer lugar, ¿no? Entonces lloro, le aviso a mi mamá. Y el segundo mecanismo, bueno, pero el primero, en realidad, el más importante, es la succión, ¿no? Necesito Ok. succionar para obtener el alimento, la nutrición. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Bien lo dijiste, ¿no? Esto no estamos juzgando a mamá y para nada, simplemente estamos mirando desde el punto de vista de ese bebé. Y sí que la mayoría hemos tenido algún tipo de desamparo emocional, entonces vamos a buscar qué tipo de desamparo. No todos los desamparos son iguales. Hay escenarios que son más confortables y otros que son muy hostiles, ¿sí? Para ese bebé o ese niño pequeño. Entonces ahí vamos a ir buscando ese desamparo, esa hostilidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me sirve buscar eso? Porque por eso es que yo he construido mecanismos de supervivencia. Entonces me he sobreadaptado o he llorado mucho, ¿sí? O me he enfermado, que es otro mecanismo que empezamos a instaurar los bebés para captar la mirada de nuestra mamá, ¿sí? Vamos haciendo determinadas cosas para que mi mamá me mire, me atienda. Ok. ¿Está bien? Entonces, esos son los mecanismos de supervivencia. Lo que pasa es que después esos mecanismos se van puliendo, mi mamá me mira desde ese lugar, ¿no? Y entonces ya me etiqueta y me dice que yo lloraba mucho, pero nunca me contó por qué lloraba mucho, por ejemplo, porque quizás ella tampoco nunca lo pudo ver. O Claro, sea, no lo entendía. no lo entendía, no lo sentía. Y ese es otro Ujú. estrago para el bebé humano, cuando nuestra mamá no nos puede sentir, porque ella ya viene de una historia donde ella ha tenido sus dificultades, sus vivencias, ¿no? Y ya cuando es mamá, ella ya está en su personaje de supervivencia. Entonces ahí se dificulta la fusión emocional con ese bebé. Y para poder sentir al bebé, ¿sí? Para poder brindarle todo lo que necesita, lo tengo que sentir y para eso tengo que estar fusionada emocionalmente con ese bebé. Esa parte me encanta. Yo quisiera que fuéramos por partes. Primero me encantaría que platicáramos primero qué es esto de la fusión emocional, que la explicación es hermosísima.
Y después ir a entender cómo es que estos mecanismos de adaptación, ¿no? O cómo sobreadaptamos nuestra existencia para sobrevivir, empiezan a gestar lo que llamamos nuestra personalidad. Entonces, si quieres, Moni, nos platicas primero lo de fusionar. Bien, ok, hablemos de fusión y ahí te diría que nosotros no llamamos personalidad, sino llamamos personaje. ¿Sí? Ok. Es como un personaje que se va constituyendo para sobrevivir y ese personaje va a estar, tiene mucha lógica con el escenario que hemos vivido, con el lenguaje que hemos aprendido. ¿Sí? Ok. Pero empecemos primero por la fusión emocional. Va. El término de la fusión emocional, para graficarlo, para que lo podamos sentir y vivenciar más sencillamente, es como estar en un piletón con agua, en una pileta, decimos aquí, en una piscina, no sé cómo le dicen ustedes, Vero, Alberca, bañera. en una alberca, exacto, donde estamos sumergidos, mamá y bebé juntos, ¿sí? Entonces Ok. sentimos lo mismo. Si el agua está muy caliente, sentimos que el agua está muy caliente, los dos. Si está agua fría, sentimos que está fría. Si hay una angustia que tiene mamá y mamá no se hace cargo de esa angustia, el bebé no distingue qué es de mamá y qué es de él. El bebé y esto también hay que aclararlo, el bebé siempre va a estar fusionado con la mamá, porque es otro de los mecanismos que tienen que ver con el diseño humano, es la fusión emocional con su mamá. Pero ¿qué pasa? Si mamá, por cuestiones emocionales o porque le es muy difícil permanecer ahí, o por ignorancia emocional, o por su propia historia, por lo que sea, en general sale de esa alberca con agua y mira desde afuera, entonces interpreta. Entonces ahí empezamos a interpretar, ya nos sentimos a ese bebé y empezamos a interpretar, pero el bebé siempre va a estar fusionado con la mamá. Entonces, donde hay una emoción y el bebé no distingue, si mamá está muy enojada y mamá no se hace cargo de ese enojo, el bebé lo manifiesta. Yo hace muchos años que trabajo con la biografía humana y me gusta mucho cuando atiendo a mamás puérperas con su bebé y ellas llegan a la consulta y a veces el bebé está inquieto y la mamá me dice, ya tomó la teta, ya lo cambié, ya, y no sé qué le pasa. Bueno, ¿qué te pasa a ti? Entonces ahí cuando ella conecta con lo que a ella le pasa, el bebé se duerme. Es instantáneo. Claro. Entonces nosotros lo vemos ahí en la consulta, instantáneamente el mecanismo de la fusión emocional. Cuando ella puede hacerse cargo de lo que le pasa, el bebé se tranquiliza, ¿sí? Esa parte a mí me parece brutal porque lo hemos compartido como terapeutas, que muchas veces como mamás, como papás, estamos esperando a ver qué hacer con los hijos y cómo lo mando a terapia y cómo le pongo un X asiento. Y creo que a veces todo empieza porque uno se empiece a hacer cargo de su historia, porque me han contado que cuando uno se empieza a hacer cargo de su historia, el reflejo es que los hijos también empiezan entonces a ser responsables, ¿no? Sí, a ver, los niños, ¿sí? No deberían por qué hacer una terapia. En realidad, los niños, a ver, en términos de lo ideal, ¿no? Han nacido para ser amados, ser atendidos, ser cobijados. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño que está siendo mirado, amparado, cuidado, ¿qué hace? Despliega su ser, despliega ese diamante único, porque todos los seres humanos en este planeta Tierra, no hay uno igual a otro, cada uno tiene un diamante especial para desplegar, que es ese ser esencial. Es todo, Ok. estamos haciendo un recorte, estamos hablando de lo que nos pasa en esta vida en concreto. Ya sabemos que después hay un montón de otras cosas que nos componen, Sin pero duda. estamos haciendo un recorte, ¿no? Con la Aquí, biografía humana. Aquí, lo que en nos esta pasó en vida. concreto en esta vida, con esta mamá que nos tocó, que no es lo mismo haber tenido una mamá muy organizada y estilo general a que una mamá que está desorganizada emocionalmente, o una mamá ausente, o una mamá depresiva. O Para el una bebé, mamá trabajadora o una mamá presente, por lo menos físicamente todo el tiempo, cambia. exacto, ahí es una mamá operativa que está presente, pero quizás que no está conectada emocionalmente, pero funciona, o sea, está todo ordenado, las necesidades básicas están cubiertas, hay orden, hay rutinas,
pero acá hay un mundo emocional que es muy importante para el niño ahí es donde los niños necesitan la conexión. Por eso muchas veces las mamás mandamos a los niños a una terapia porque no entendemos qué le está pasando, porque no lo sentimos. Entonces, otro de las necesidades de los niños es ser sentido por mamá, porque si mi mamá me siente, ¿no? Me puede comprender lo que necesito. Entonces, si yo siento lo que le pasa al niño, yo puedo decir, mira, a ti te pasa esto, yo no puedo ahora en este momento satisfacer esa necesidad por mis limitaciones o porque no puedo, pero eso que tú necesitas es real. Ujú, Porque nosotras, cuando no podemos atender la necesidad del niño, enseguida lo ponemos al niño como un problema. Y exacto. decimos, no, porque es muy demandante, no, porque se porta mal, se tira al piso, hace berrinche, pero siempre el niño es el problema. Pero ¿y no somos nosotras que no estamos pudiendo sentir a ese cachorrito, a ese niño que nos viene por ahí pidiendo brazos, cercanía, pausa? Y nosotros seguimos en un ritmo acelerado del adulto y el niño tiene un ritmo totalmente distinto al adulto. Muchas veces lo subimos a nuestro ritmo y los niños están Pues muy exigidos, muy demandados. Esto que estamos hablando, tenemos que pensarnos a nosotras, ¿eh? Porque enseguida se nos va la cabecita a pensar en nuestros allá. hijos, pero Ujú. primero hay que pensarnos a nosotras como esas niñas, exigidas, cansadas, muchas veces. ¿Y qué hicimos? Cuando yo te digo mandamos a la sombra, es que, digamos, bueno, hago de cuenta que esto que necesito no lo necesito, ¿no? Entonces me sobreadapto. Pero todo ese material que yo voy mandando a la sombra, que lo voy mandando ahí a ese lugar donde no hay, entre comillas, no me duele tanto y lo necesito hacer para seguir hacia adelante, es Ujú. material que no desaparece. Ese material es parte de nuestra vida, va con nosotros y después irrumpe la sombra, ese material, ¿no? Que no quise tocar, que no quise ver, por supervivencia, estuvo muy bien, pero esos dolores de niñas, esos miedos, terrores nocturnos que quedaron ahí, hay que integrarlos, traerlos, porque si no después salen en formato de ataque de pánico, salen en formatos que nosotros no entendemos, porque la sombra no irrumpe en un formato agradable, No. irrumpe de una manera dolorosa, entonces nos pasan cosas o accidentes o enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, ahí me perdí un poco porque estábamos hablando de fusión emocional Sí, y claro. me fui por las ramas. No, no, pero está perfecto porque creo que a los co-creadores les va quedando claro qué es lo importante, que como seres humanos, lo ideal es que hubiéramos experimentado esta parte fusionada con nuestra figura materna para que entonces a través de ella se identificaran también nuestras necesidades, nuestras emociones. Y hoy nos queda claro, no sea usted co-creador, si ahorita le está cayendo el 20 de cuáles han sido pues las carencias que hemos tenido, que todos hemos tenido. ¿Cuál le viene a la memoria de su vida? No piense ahorita ni en el hijo, ni en el marido, ni en el compadre, ni la comadre. En su vida, en su idea de infante, que se empiece a dar cuenta de estas emociones que a lo mejor tuvo y tal vez, solo tal vez, esa forma de compensar le generó crear a un personaje como una forma de sobrevivencia. Entonces, vamos a ir a un primer corte en este espacio platicando de biografía humana con la mano de Moni Mazzoni. Y en esta pausa, yo de verdad los invito a que empiecen a sentirse, a recordarse como bebé. Y si bien no van a tener una figura, una foto tal cual, tal vez empiecen a entender que eran los chillones porque a lo mejor necesitaban un apapacho, que se enfermaban de la garganta porque lo que tenían era miedo, que tal vez lo que necesitaban era un abrazo cálido en vez de estar todo el tiempo en un colecho o en una cama, que tal vez a la hora de llegar a la guardería o al kinder se sintieron abandonados en vez de haber sentido que propiciaban un cambio y un crecimiento en su vida. Y así, en este momento los invito a que se vean a ustedes mismos. Vamos hacia adentro, corazón valiente, cabeza enfocada, anclados en la tierra, cabeza en el cielo, para tratarnos de encontrar y desde aquí
poder crear un ambiente, una vida mejor. Esto es De Veras con Vero, estamos transmitiendo desde ADR Networks, donde activamos nuestros sentidos, conectando con nuestro corazón. Regresamos después de este breve corte. Gracias. Vamos a un corte. Esto es De Veras con Vero. Te invito a seguir co-creando con nosotros. Te invito a liberar tus limitantes y manifestar bienestar en tu vida. Suscríbete a veroaranzábal.com y conoce herramientas prácticas, claras, de uso cotidiano. Facilita el camino para encontrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Conoce las 3 oportunidades donde comparto mi camino y descubre un lugar diseñado para explorar nuevas realidades. Regresamos. Esto es De Veras con Vero. Sigamos co-creando y promoviendo bienestar y coherencia. Gracias, queridos co-creadores, a todos los que se están manifestando y escribiéndonos. Ya saben que esta es una gran oportunidad a través de las plataformas de Facebook, de YouTube. Pueden volver a ver este programa, lo pueden escuchar por Spotify. Y de verdad, ahí escríbanos si tienen alguna duda, algún comentario para poderlo atender. Moni Mazzoni. Entonces, todos vamos generando en esta compensación un personaje. O sea, vamos como que creyendo que somos algo que a lo mejor no es tan real. ¿Es así? Es así. ¿Qué sucede? Nosotros nacemos con una energía particular, con una esencia, un perfume, un aroma, un tono, una vibración. Mira todo lo que ya sabemos, que, otra vez vuelvo a nombrar lo mismo, si hubiésemos tenido todas nuestras necesidades cubiertas, que son muchísimas, se manifiesta ese ser, ¿sí? Al no tener algunas de esas necesidades, en algunos casos muchas de esas necesidades no están cubiertas, en otros un poco menos, lo que se empieza a poner al servicio de la supervivencia es esa energía y esa esencia se pone al servicio de la supervivencia. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo así, por ahí queda más claro. Porque en la biografía humana trabajamos con el escenario de infancia, que es quien lo despliega, es nuestra mamá para nosotros, ¿sí? Y de ese escenario es que va a salir un personaje. Ok. Creo que estamos teniendo un poquito de fallas en el internet, pero ahorita regresa Moni. Lo que pasa es que estamos desde Argentina buscando esta sabiduría de biografía humana. Ok, parece que ya regresó. Ahí estamos de regreso. Ahí estamos de regreso. Se cortó la señal. Perdón, cualquier cosa me avisas, Vero. Sí, ¿Ahora se escucha bien? Se escucha perfecto. Y te ves perfecto. Ok, entonces, estaba hablando de los escenario de infancia y el personaje. Por ejemplo, si mi mamá, ella tenía un personaje que era estilo guerrera y desplegaba un escenario que era una guerra, porque estaba en guerra con papá, porque estaba con su vecina, porque su alimento era el conflicto, ella había aprendido a vivir en conflicto. Entonces yo como niña estoy en ese escenario y aprendo ese lenguaje. Nuestra mamá es nuestro referente, nuestra mamá es la figura más importante cuando somos niñas, porque de ella depende nuestro cuidado. Entonces nosotros somos muy leales a nuestra mamá. No importa si es una guerrera o una mamá que está depresiva, no importa, para nosotros es todo esa mamá. Entonces, si ella desplegaba un escenario que era una guerra, yo, para sobrevivir a una guerra,
aprendo, ¿sí?, esa modalidad vincular, ese lenguaje, y voy a poner al servicio de esa supervivencia mi esencia. Entonces, si yo tengo una esencia, una energía más fuerte, más potente, más hacia afuera, posiblemente mi personaje sea parecido a una guerrera. Si yo tengo una esencia más retraída, más sensible, más hacia adentro, por ahí sea una víctima. Y también puedo ser una estratega, aprender, ¿no?, a cómo sobrevivir. Si hablamos en términos de guerra, ¿sí?, el lenguaje es muy parecido, las herramientas que voy a usar son las mismas. Entonces, si yo voy a ser una guerrera como personaje, no es que yo soy una guerrera, es que aprendí a sobrevivir de esa manera y Ujú. resuelvo y me voy a mover frente a distintas situaciones con ese traje de guerrera que me limita. Después, con el paso de los años, nos damos cuenta que nos va limitando. ¿Por qué? Porque para ser una guerrera hemos tenido que enviar a la sombra o no integrar nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, nuestros miedos, nuestros dolores. Todo eso está ahí guardado, material que no desaparece, que está ahí en sombra. Entonces, Claro. ¿qué sucede? Salgo a la vida y me falta una parte, que es toda esa parte que con el trabajo de la biografía humana intentamos integrar. Y ahí sí nos vamos completando. Entonces, ser potente, saber resolver conflictos está mal, ¿no? Está buenísimo. Lo que pasa es que solo cuando lo necesito, no para todo el momento, no para este, vincularnos desde ese lugar, emparejarnos, tener pareja desde ese lugar, maternar desde ese lugar, ¿no? ¿Se entiende? No, y se entiende clarísimo, y aquí me permito compartir con los co-creadores, y ya lo habíamos platicado, Moni. A mí, por ejemplo, yo soy y vengo de una mamá que salió a la vida siendo una guerrera. Y entonces yo creo el personaje de Vero Guerrera, y durante muchos años la gente me decía, ay, qué enojona eres. Para mí romper este personaje de la Vero, porque oigan mi voz, como que no es, ay, qué lindo, ¿qué tal? Buenos días, pajaritos. No, ¿verdad? No va por ahí. Entonces, integrar que esta voz no era desde el enojo y que no era una voz de un fuego y un ardor de ir a ver a quién le daba yo un cate. Y entonces darme cuenta que en la sombra tenía, ¿no? Una Vero que le gustaba sonreír, una Vero que necesitaba papacho, una Vero que necesitaba tiempo de ser escuchada y acariciada. Fue un trabajo de ir a mi sombra y a mi reconocimiento. Y entonces ahí, desde ahí es de donde quisiéramos, Moni y yo, invitarlos al ejercicio, o sea, no desde el juicio, sino desde que se observen y se den cuenta qué personaje muestran ante la vida, pero también vayan a observar toda esta parte que han compensado y que han metido, como yo les digo, como el polvo abajo de la alfombra, así que creemos que nadie lo va a encontrar. Y esas son necesidades súper importantes, básicas, y creo que imprescindible integrarlas en la vida. Porque si no, de la falta de esas necesidades de identificarlas es de donde surge la frustración, el enojo, las enfermedades, los dolores, las depresiones. Entonces, ir a buscar eso que hemos olvidado creo que es una gran oportunidad para la existencia. Sí, yo creo que sí, a veces solos no podemos porque no podemos mirar nuestra propia sombra solos, porque Ujú. a veces necesitamos una mirada externa para poder mirar el escenario completo, porque siempre miramos desde nuestra mirada y a veces es más acotada, ¿no?, la mirada. Pero es tal cual lo que acabas de decir y cuando empezamos a mirar y a traer y a echar luz a todo eso, nuestra vida se pone más clara y nos ponemos más comprensivos, primero con nosotros mismos. Y al estar más comprensivos con nosotros mismos, lo podemos estar con nuestro prójimo más inmediato, nuestra pareja, nuestros hijos, y así nos vamos extendiendo. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta, entonces empezamos a estar como mucho más despiertos, primero, al desandar y desarticular nuestro discurso engañado. Primero hay que desarmar el discurso engañado de nuestra mamá, el discurso materno. Después hay que desandar nuestros discursos engañados, ¿no? Porque nuestro Claro. discurso engañado dice, no, pero si yo le di todo, yo soy re buena, yo estoy. Y después cuando empezamos a decir, traemos la voz del otro, decimos, no, pero yo no tengo ese registro. Yo tengo Claro. otro registro totalmente distinto. Y ahí armamos el escenario completo. Yo puedo sentir que di todo, pero hay que ver si realmente el otro lo vivió así, como lo vivió,
o por ahí yo le di lo que yo quería darle y no lo que el otro necesitaba. Entonces, hay que desarmar nuestros propios discursos, ¿no? Y ya cuando empezamos a hacer ese trabajo, ya empezamos a escuchar a las personas con un oído mucho más despierto, ¿sí? Es como ya pescamos el discurso engañado de la persona, ¿no? Sin juzgar, porque Sin a juzgar. veces, sin juzgar, solamente a veces le hacemos una pregunta a la persona y esa persona se queda pensando, ¿no? Y ya eso es un montón. Hacerle una pregunta a una persona, ¿no? Y que la persona se pueda contestar esa pregunta, eh, es lo más importante, porque empezamos a ser también muy, mucho más amorosos con nosotros y con el resto también. No esa mirada a veces que es tan, ¿no? Desde uno cuando ha salido a las supervivencias de la guerrera es como, esta es mi mirada, y en realidad uno se da cuenta que hay tantas razones válidas como seres humanos. Cada uno tiene su razón y su razón es válida, Por ¿sí? supuesto. El que se deprime tiene su razón y es válido. Eso sí, podemos ayudarlo a mirar que el que se deprime, ¿sí? Es una forma de violencia también, ¿no? Porque tiene todos alrededor dándole vueltas para ofrecerle y nada le viene bien, porque es su manera de obtener, ¿no? Y entonces, claro, ¿quién va a nombrar a veces la violencia del depresivo? Nadie, porque es muy ¿No? fuerte hablarlo así, pero es la realidad. Entonces, bueno, ahí vamos viendo también cómo cada uno de nosotros desplegamos nuestra propia violencia, ¿no? Si nosotros como bebés, al no haber recibido todo eso que necesitábamos, como bebés lo vivimos como algo violento, hostil. Ujú. Entonces, esa hostilidad o esa violencia que así la vivimos está dentro y luego la vamos a manifestar de alguna manera. A veces salimos atacando, a veces salimos a que nos ataquen, otras veces nos enfermamos, otras veces tenemos adicciones, hay muchas formas de manifestarlo, ¿no? Sin duda. Y entonces vamos creando el personaje, Moni, y después, si no nos había quedado claro o no había sido suficiente esta etapa infantil hasta los 7 años, tenemos otra para volvernos a dar cuenta de que ya vamos estando hechos, ¿no? Y entonces empezamos en la niñez y en la adolescencia, creo que replicando este personaje ya con mayor fuerza. Exacto, en la adolescencia básicamente es cuando empezamos a salir un poquito hacia afuera y empezamos a vincularnos, ¿no? Con pares, ¿eh? Y Ujú. entonces ahí empieza la paridad. Cuando somos niños, ¿sí? Estamos en el universo de mamá, ¿eh? Nos vinculamos ahí con mamá, si tenemos hermanos con hermanos, es el primer ensayo de la paridad con los hermanos. Pero en la adolescencia es donde nosotros decimos se pule el personaje, se empieza a ensayar afuera el personaje, ¿no? Y así salimos a vincularnos. Ya, digamos, eh, eh, empezamos a establecer, ahí vamos detectando, ¿no? Ujú. Mecanismos, pulsos automáticos que se empiezan a pulir. Hay muchos, muchísimos, ¿sí? Que los hacemos sin darnos cuenta, desde la mentira, desde la tergiversación, desde la fantasía, desde la manipulación, desde el generar el conflicto, porque sé vincularme a través del conflicto y no desde otra manera. Bueno, hay muchas formas, ¿no? De las cuales uno empieza a vincularse y eso lo detectamos mientras vamos construyendo la biografía humana. Maravilloso. Entonces, si pudiéramos hacer como una especie de resumen, Moni, ¿cuál sería tu idea de por qué invitar a los co-creadores a experimentar esta joya que es biografía humana en el cotidiano? O sea, ¿por qué darle a una terapia de biografía humana? ¿Qué es lo que voy a conseguir que en la vida real, como yo digo, me permite estar diferente? Para conectar con esa amorosidad, con esa pureza con la cual vinimos, ¿no? A este mundo, para reconectar con eso y desde ese lugar poder establecer vínculos más amorosos, más comprensivos, más compasivos, sobre todo comprensión. A mí me encanta esa palabra porque si yo comprendo, puedo estar con el otro, lo puedo comprender, no lo juzgo. Tampoco cuando comprendo a mis padres,
los acepto, los comprendo de dónde vienen, comprendo que hicieron lo mejor que pudieron. Entonces ya ni siquiera hablamos de la palabra perdón, porque cuando yo comprendo y acepto, ¿no? Ujú. Ay, es como sentir alivio, ¿no? Es eso. Entonces eso es lo que nos da la biografía humana, mayor comprensión de nosotros mismos y acercarnos a esa pureza, a ese amor con el que nosotros vinimos a este mundo. Entonces, y ahí poder volver nosotros a reconectar con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras... ¿Sabes cuánta gente que haciendo su biografía se recuerda las cosas que le gustaban hacer de niño y nunca más las pudo hacer? ¿Por qué? Porque no tuvo el acompañamiento, porque mamá no podía, porque por ahí mamá estaba en duelo, porque mamá estaba... Y sí, la comprendemos, pero quedó ahí. Es que es como un diamante que quedó ahí, o un fueguito que quedó en llama, piloto, como decimos aquí, chiquitito, y Ujú. hay que volver a avivarlo, porque es parte de ese don, parte de ese talento de la persona, ¿sí? Entonces son varios puntos, ¿no? Reconectar con ese amor, con ese amor puro, con esa comprensión, para desde ese lugar poder ofrecer nuestro don y nuestro talento. Que por más que haya dones y talentos parecidos, no hay uno igual a otro porque no hay una persona igual a otra. Entonces, si yo en esta vida no despliego ese don, ese talento, no lo comparto, queda ahí y no se comparte, no lo comparte nadie. ¿Mm? Sin duda, mi experiencia a través de la biografía humana, yo también creo que mi visión y mi perspectiva es de dos lugares. Uno, que te da la gran oportunidad de abrir ese cajón de quién eres tú, más allá del título o la etiqueta que te pusieron. Y encontrarnos a nosotros mismos, yo sí creo que es un bálsamo para el alma. Es una caricia a tu ser interior y decir, claro, eso eres, ¿no? Date la oportunidad. Y una parte que yo descubrí en biografía humana, que sí o sí me parece que es una herramienta imprescindible para estas personas, niño, adolescente, adulto, que están en conflicto porque hay veces que hay muchos seres humanos que no saben qué quieren hacer con su vida, que viven un cotidiano de insatisfacción, que viven y no se encuentran bien, ¿por qué reaccionan de tal manera? ¿Por qué si quieren ser cariñosos salen muy enojones? ¿Por qué si quieren que sea comprensivo siempre están quejándose? ¿No? O sea, estas dualidades que a veces no entendemos, creo que sin duda biografía humana es la herramienta para poder ir a explorar eso. Sí, lo dijiste tal cual, así me parece, y así lo vivo con mi trabajo en lo cotidiano, y lo veo, cómo las personas amplían su mirada, empiezan a comprenderse y empiezan a ver que esa insatisfacción que sienten está en la raíz, en su infancia, ¿sí? Entonces uno sigue pataleando desde ese niño herido que tuvo razón cuando fue niño, Claro. pero Ujú. ahora ya no porque es adulto y la mala noticia es esta, que no hemos recibido todo eso que hubiésemos necesitado, pero la buena noticia es que ahora somos adultos y ya no necesitamos, o sea, ahora estamos diseñados para dar, para amar, para ofrecer, y los niños están diseñados para ser amados, para recibir, sin tener que hacer nada. Pero ya sabemos que la rueda está girando un poco al revés en este mundo y los niños, porque claro, están a cargo de un adulto que viene de un vacío primario, le cuesta mucho dar, ponerse al servicio, estar disponible para esa criatura. Entonces Ajá. así se perpetúa el vacío primario. Pero supongamos que nosotras estamos acá y decimos, bueno, yo voy a tener conciencia de mirar a este niño y darle todo Ujú. lo que necesita, haciendo un esfuerzo enorme porque quizás yo vengo de un vacío tremendo. Y ahí Claro. es donde se corta la cadena transgeneracional de vacíos. Entonces yo con mucho esfuerzo y conciencia y ayuda y red puedo maternar a ese niño para que él pueda desplegarse y ese Claro. niño que ha recibido todo, cuando es adulto, está listo para dar y para amar, porque no tiene ese vacío, ¿sí? Sabe Sin que la duda. vida es abundante, claro. Pues que vayan más seres humanos a buscar ese niño, este nuevo entendimiento. Y si alguno de los co-creadores y quien escuche, vea y sienta este programa, quiere buscar a Mónica Mazzoni, ¿dónde te pueden encontrar para recibir esta guía, este acompañamiento de biografía humana?
Bueno, yo tengo digamos, me pueden buscar como Moni Mazzoni con doble Z, estoy en Instagram. Y, y bueno, y hay bibliografía, hay mucho material para poder ponerse en contacto con la biografía humana, ¿sí? Hay muchísimo. Muchísimas gracias. Querida Moni Mazzoni, sabes que te quiero, que ha sido un regalo del universo encontrarte. Gracias por ser mi terapeuta y mi guía en biografía humana. Hay mucho que seguir explorando. Y sobre todo agradezco tu tiempo para venir aquí a darnos una oportunidad más de crecimiento. Desde México para Argentina, muchísimas gracias, querida mía. Gracias, Vero. Un honor haber estado acá, compartir este momento, este conversatorio, este intercambio. Sabés que te quiero un montón y también estoy muy agradecida de habernos encontrado ahora. Bueno, pues nos vemos pronto porque seguramente tendremos una segunda parte con Moni Mazzoni porque todavía nos queda mucho entendimiento de biografía humana. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Nos vemos pronto, Moni. Queridos co-creadores, muchísimas gracias. Se acaba esta oportunidad de Veras con Vero. Los veo el próximo martes, 13 horas por ADR Network, donde activamos nuestros sentidos conectando con el corazón. Es que me está correteando Chucho. Que tengan un gran día. Hasta la próxima. De veras, nos vemos en la próxima emisión, martes, a la 1 de la tarde. Esto fue De Veras con Vero. Hasta la próxima. Que así sea. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks. Activando tus sentidos.